Eveno Shalom Aleichem, Achim Bechaverim, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem, que la paz del Altísimo more en cada uno de vosotros. Bendito sea el nombre majestuoso del Santo bendito de Israel, Baruch Hashem. Pues bien, en esta tarde vamos a hacer un video, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem, titulado ¿De dónde surge o nace Israel? Y el motivo de su caída delante del soberano del universo, nuestro león, Baruch Hashem, que esa caída no fue perpetua para siempre, Baruch Hashem. Así que analicemos y escudriñemos las escrituras minuciosamente. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ahora vamos a tener primeramente, en lo que nos preparamos, unas alabanzas del soberano del universo. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Paz a vosotros. Baruch Hashem. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que hacen su voluntad. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Zion, 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 Halot Tishali, Yisrom HaShirai. Zion, 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 Halot Tishali, Yisrom HaShirai. Ay, 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 Zion. Ay, 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 Zion. Halot Tishali, Yisrom HaShirai. Ay, 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 Zion. Ay, 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 Zion. Halot Tishali, Yisrom HaShirai. Ay, 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 Zion. Ay, 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 Zion. Halot Tishali, Yisrom HaShirai. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, en este primer día de la semana regocijémonos. Baruch Hashem, también presentémonos delante del soberano del universo. Tan pronto nos levantamos antes de acostarnos, cuando estemos en nuestra casa y cuando vayamos por el camino, recitemos el Shema establecido por él mismo en el manual que nos otorgó a través de nuestro líder Moshe en el monte Sinaí, que fue su Torah, Baruch Hashem. Así que seamos fiel a su bendita y Kadosh Torah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pues bien, vamos al Sefer de Bereshit, libro de Génesis 32, 28, Baruch Hashem, para ver de dónde surge o nace Israel. Baruch Hashem, esto es para ponerlo siempre en práctica, para meditarlo, analizarlo, Baruch Hashem, y practicarlo, que no seamos solamente oidores y lectores de su palabra, sino hacedores de la misma. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pues bien, el versículo 28 del capítulo 32 de Bereshit dice, Baruch Hashem. Primero vamos a tener una verajá, una telefilá, para que el Eterno nos dé el entendimiento y la sabiduría apropiada para interpretarla conforme a su voluntad y no a la nuestra. Baruch Hashem.
Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem. Y decimos, oh Abacadosh, Padre Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria y la honra. Dado el entendimiento y la sabiduría para poder interpretar tu palabra conforme a tu voluntad. Oh Eterno y no a la nuestra, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yahushua Mashiach Amelech, amén y amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Israel, Hashem, Israel, Israel, Hashem, Baruch Hashem. Israel, 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 Hashem. Israel, 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 es la Mumaminamu. Israel, 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 Hashem. Israel, 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 es la Mumaminamu. Israel, 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 Hashem. Israel, 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 es la Mumaminamu. Es la Mumaminamu. Es la Mumaminamu. Necesitas un nivel avanzado. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem. Ok, mis queridos hermanos y amigos, los anuncios nunca escapan. Baruch Hashem, pues bien, vamos entonces a el versículo 28, como habíamos dicho, del Sefer de Bereshit, capítulo 32. Y el soberano del universo, nuestro Elión, dijo, ¿a quién dijo? A Jacob, Baruch Hashem, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Nótense, el soberano del universo le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Dice él, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El que gobierna con Elohim, Baruch Hashem. Debemos ser nosotros que estemos gobernando conforme a su voluntad con nuestro Creador. Dice, el que gobierna con Elohim es porque su Yeser Hatov, eso en hebreo, Yeser Hatov en hebreo, que es inclinación al bien, ha vencido sobre su Yeser Harab, Baruch Hashem, que es inclinación al mal. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Como el soberano del universo premia a sus fieles, a los que guardan todos sus mandamientos, estatutos y preceptos. Veamos el Sefer de Deuteronomio 7, 6 al 12. Dice, eres un pueblo consagrado al Creador, Yuhei, tu Elión. El Creador te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Baruch Hashem, ¿a quién ha elegido el Eterno sobre todos los pueblos? A Israel, mis queridos hermanos y amigos. No es tan difícil entender esto. Ahora, si queremos que el Eterno nos elija a nosotros, pues debemos ser injertados a su pueblo que Él eligió. Debemos ser israelitas porque Él así lo determinó. Dice, para que seas su propio pueblo. Baruch Hashem, el Creador se ha ligado a ti. ¿A quién? A Israel. Y si tú eres israelita también, a ti se ha ligado.
Baruch Hashem. No necesariamente tenemos que nacer en Israel para ser israelita, Baruch Hashem, sino llevar la cultura de su pueblo Israel, la que Él le otorgó a ese pueblo mediante la Torá que le dio en el monte Sinaí, mediante nuestro líder Moshe, Baruch Hashem. Y dice, y te ha elegido a ti, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso, dice el soberano del universo. Claro, porque era una descendencia que estaba sacando el Eterno de los patriarcas, desde el primer patriarca que es Abraham. Dice, más bien te ha elegido por el amor que tiene. Por esa razón el Creador con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El Eterno ha sacado a su pueblo de la esclavitud de egipcio. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque cuando estaban en Egipto eran esclavos, y al ser esclavos no podían guardar los mandamientos, estatutos y preceptos, porque esto es para los libres. Baruch Hashem, mis queridos hermanos y amigos. Y si vosotros no os hacéis libres, Baruch Hashem, afanándonos y preocupándonos por los afanes de este mundo, lamentablemente no podrán servir desde lo más profundo de su corazón al soberano del universo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que, mis queridos hermanos y amigos, tratemos de ser libres, esforcémonos y el Eterno hará. Y dice, así que te exhorto que reconozca pues que el Creador, tu Elión, es el Elión, Baruch Hashem, es nuestro Elión, el Creador, es el Elión fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y al que cumple sus mandamientos, Baruch Hashem, pero castiga el Eterno en su propia persona. Óiganse, mis queridos hermanos y amigos, el Eterno castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy a poner en práctica. Dice el 12, si te fijas en estas normas, las guardas y las practicas, el soberano del universo te mantendrá alianza y la benevolencia que prometió a tus padres. Así que, mis queridos hermanos y amigos, tratemos desde lo más profundo de nuestro corazón hacer un esfuerzo para guardar todos los mandamientos, estatutos y preceptos que el Eterno ha otorgado a nuestro patriarca, y así de generación en generación hacerla cumplir nosotros como a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, y así en cadena, Baruch Hashem, hasta que venga el día grande y espantoso, el cual nosotros estamos esperando. Baruch Hashem. Dice, el Altísimo hizo una alianza con Israel. Baruch Hashem. ¿Verdad que sí? El Altísimo hizo una alianza con su pueblo. Vamos al Sefer de Éxodo 19, empezando desde el 4, Baruch Hashem, y dice, ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo ustedes
los llevé en alas de águila para traerlo hacia mí. Baruch Hashem. Eso está diciendo el Eterno, Baruch Hashem, a nuestros ancestros que vieron, Baruch Hashem, fueron testigo ocular de todo ese poderío que hizo el soberano del universo, Baruch Hashem, para llevarlo a la tierra prometida que le prometió a sus padres. Y dice, ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad, dice el soberano, por mi propiedad personal entre todos los pueblos. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Nótense qué privilegio es ser nosotros propiedad de nuestro Creador. Dice el Creador, siendo que toda la tierra es mía, porque en verdad toda la tierra es del soberano del universo, pero el soberano del universo elige una nación, Baruch Hashem, para que habite su nombre ahí, y escoge esa nación como primogénito, que es Israel. Baruch Hashem, Israel como primogénito, para que aprendamos de esa nación y sea ejemplo esa nación, tanto para bien como para mal. Para bien, si obedecen los mandamientos, estatutos y preceptos, y para mal, si desobedecen. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que el Eterno eligió a Israel. Baruch Hashem, Baruch Hashem. La eligió como su propiedad. Baruch Hashem, el Eterno. Y ahí es que saca lo real sacerdocio, la nación santa. Baruch Hashem. Ahora, no haya hombre aquí en la tierra que no haya pecado. Que hay muchos a veces que quieren refutar que el soberano del universo ha desechado a su pueblo Israel por siempre y ahora lo ha sustituido con los gentiles. No, mis queridos hermanos y amigos, no pensemos nunca así. Baruch Hashem, leamos la palabra minuciosamente y tratemos de entender, y no querramos tratar de jalar para la secta que nosotros pertenecemos, porque el Eterno no viene a buscar una iglesia, sino más bien a un pueblo, y ese a su pueblo Israel. Baruch Hashem, que lo va haciendo de generación en generación más grande. Baruch Hashem dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Baruch Hashem, oiga lo que dice el Eterno, y una nación que me es consagrada. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Esto dirás a los israelitas, dice el Eterno. Baruch Hashem. ¿A quién le dijo? Al líder Moshe. Baruch Hashem. Volvió Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas instrucciones que nuestro Creador, el Elión, le había dado. Dice el 8, y todo el pueblo a una voz contestó, haremos todo lo que el soberano del universo, nuestro Elión, ha mandado. Luego Moshe llevó al soberano del universo las respuestas del pueblo. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai. El Altísimo dijo a Moshe, yo vendré a ti, Baruch Hashem, en medio de una espesa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo.
y tenga fe en ti, y tenga fe en ti también para siempre. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem. Así que el Eterno quería que el pueblo de Israel tuviera también fe en el líder Moshe, Baruch Hashem, y por eso bajó en una densa nube con voz tronante para que el pueblo temiera al soberano del universo y lo pudiera respetar, porque cuando no hay temor, no hay respeto. Baruch Hashem, el Altísimo dijo a Moshe: vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana. Baruch Hashem, que laven sus ropas y estén listos para el tercer día. Baruch Hashem, que era el tercer día, porque al tercer día el soberano del universo bajará a vista de todos sobre el monte Sinaí. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Oyeron lo que le dijo el Altísimo a Moshe: al pueblo que se purificara hoy y mañana, o sea, 2 días purificándose, porque al tercer día el soberano del universo iba a descender en una densa nube. Señores, mis queridos hermanos y amigos, esto es lo mismo de generación en generación. La vida es repetida. Baruch Hashem, lo que aconteció ayer está aconteciendo hoy, y así sucesivamente, de generación en generación. Baruch Hashem, nosotros tenemos que estar también purificados, Baruch Hashem, para presentarnos delante del soberano del universo con la reverencia más posible que podamos nosotros dar de nuestro cuerpo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que tenemos que presentarnos en la congregación siempre que visitemos, siempre limpio, lavadas nuestras manos, nuestra ropa, y no llegarnos a nuestro cónyuge. Baruch Hashem, eso así lo dijo el Eterno en el monte Sinaí cuando se iba a aparecer. Baruch Hashem a Moshe y a su pueblo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que el Eterno no comparte su gloria con nadie. Así que debemos hacer un poquito de esfuerzo y hacer lo que más podamos y la reverencia que más podamos alcanzar para presentarnos delante del soberano del universo, que no es malo, esto es de buen provecho, y al Eterno le agrada a esa persona que sean devotos delante de su presencia, Baruch Hashem, y no que hagan su voluntad, diciendo: el Eterno es misericordioso, Él entenderá, porque eso cada día nos va llevando a la perdición, Baruch Hashem. Así que no podemos abusar de la misericordia del soberano del universo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Pues bien, el 13 dice: que nadie ponga las manos sobre el culpable, sino que sea apedreado o flechado. El culpable es el que traspase los límites. El pueblo debe de darle muerte, Baruch Hashem, sea hombre o animal, no debe vivir más, Baruch Hashem. Esto quiere decir que el Eterno es amor, sí, pero también fuego consumidor para cuando desobedecen, porque esa es la corrección que hace el Eterno a los desobedientes. Baruch Hashem dice
Solamente cuando se oiga el toque del cuerno, Baruch Hashem, Baruch Hashem, solamente cuando se oiga el toque del cuerno, que es el shofar, podrán subir. El 14 dice, Moshe bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y le hizo lavarse las ropas. Baruch Hashem, el pueblo lavó su ropa, todas se purificaron, se bañaron, hicieron mitzvah. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y Moshe dijo, no tengan relaciones sexuales. Oigan lo que dijo Moshe al pueblo. Y estén listos para pasado mañana. Baruch Hashem, que era el tercer día. Baruch Hashem, estén listos para el tercer día, dijo Moshe al pueblo, porque la presencia misma del soberano del universo iba a estar en el pueblo, en su pueblo elegido, a quien él se le ha aparecido, al único pueblo que es a Israel, no a ningún otro pueblo. Entiéndanlo, mis queridos hermanos y amigos. Esto es tan fácil de discernir, Baruch Hashem, y de entender. Baruch Hashem Adonai. Y al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno en el campamento. Todo el pueblo se puso a temblar, Baruch Hashem, porque sentían la misma presencia del soberano del universo que estaba cerca de ellos, de su pueblo elegido. Entonces Moshe lo hizo salir del campamento para ir al encuentro del Altísimo, y se detuvieron al pie del monte. Baruch Hashem, al pie del monte se detuvieron. Baruch Hashem Adonai. Al pie del monte. ¿De qué monte? Del monte Sinaí. Entero, el monte Sinaí entero humeaba, porque el soberano del universo había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. Baruch Hashem. Oigan, mis queridos hermanos y amigos, hasta la montaña temblaron por la presencia misma del soberano del universo. Baruch Hashem. El 19 dice, el sonido del cuerno iba creciendo. Moshe hablaba y el soberano del universo, nuestro león, le contestaba con el trueno. El 20 dice, el Altísimo bajó a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moshe, y Moshe subió. Y sigue diciendo el 21, el Altísimo dijo a Moshe, baja del monte para advertir al pueblo que no traspase los límites para acercarse al Altísimo y para ver algo o curiosear, no sea que perezcan mucho. Baruch Hashem, el Eterno estaba anticipando al pueblo por el intermedio del líder Moshe, para que le advirtiera todo lo que debían hacer para que no perecieran. Baruch Hashem. Y así no pereció el que era obediente. Baruch Hashem. El 22 dice que también los sacerdotes, o sea, o los Kohanim en hebreo, que se acercan al Altísimo, se santifiquen, no sea que el Altísimo los deje tendido en el suelo también. Hasta los Kohanim también debían purificarse, todos debían purificarse, porque íbamos a estar en la presencia misma del soberano del universo. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. El 23 sigue diciendo, Moshe contestó, el pueblo no puede subir al monte, pues se lo prohibiste y me dijiste, pon un cerco al pie del monte y tenlo por lugar sagrado. Baruch Hashem, eso hizo Moshe. Y el Eterno prosiguió, anda, baja del cerro y sube luego con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no intenten traspasar el límite para subir hacia el Altísimo, no sea que Él los deje tendidos en el suelo muerto. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El 25 dice, Moshe pues bajó hasta el pueblo y le dijo lo que el soberano del universo, nuestro León, le había transmitido. Se lo transmitió al pueblo. Baruch Hashem. Así que, mis queridos hermanos y amigos, vamos a ser obedientes a los mandamientos, estatutos y preceptos que el Eterno nos ha otorgado a través del manual que Él ha dejado escrito por nuestro líder Moshe. Baruch Hashem, y cumplamos todos sus mandamientos, estatutos y preceptos, porque esto de veras es un buen y gran provecho y una vida duradera que obtendremos la vida eterna si obedecemos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que si ustedes se afanan tanto por la vida, Baruch Hashem, que estamos viviendo, que es pasajera, cuánto no más por la vida eterna. Esto no es un cuento. El Eterno no es hijo de hombre para que mienta, y mucho menos para que se arrepienta. Así que creamos que conforme a como uno cree, dice la palabra, así sucederá. Baruch Hashem. Entonces, vamos a ver cuál fue la caída del pueblo elegido del Eterno, que es Israel. Baruch Hashem, nos vamos al Sefer de Primera de Reyes, 11, Baruch Hashem, capítulo 11, 984 años antes de la llegada de nuestro Mashiach, Baruch Hashem, aconteció esto. Dice el versículo 1, el Melech Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las hititas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Baruch Hashem. Se están dando cuenta, mis hermanos y amigos, la mujer pervierte el corazón del hombre. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Cuando el hombre es idólatra a la mujer y no tiene dominio de su propio cuerpo, el hombre ha puesto el Eterno como cabeza. Baruch Hashem, para que sea la mujer que se sujete al hombre y no el hombre a la mujer. Si suceden cosas semejantes, inversas a esta, entonces estamos siendo, sin darnos cuenta, por falta de entendimiento, opositor a los mandatos del soberano del universo. Baruch Hashem. Así que, mis queridos hermanos y amigos, caminemos conforme a su voluntad, que esa es la voluntad del Eterno, y no hagamos la voluntad nuestra. Baruch Hashem. Dice el versículo 2 de Primera de Reyes, eran de esas naciones de las cuales había dicho el Santo bendito de Israel, ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Baruch Hashem. Observan aquí, mis queridos hermanos,
que el que pone la pared de separación es el soberano del universo entre su pueblo Kadosh y el pueblo que no es Kadosh, entre su pueblo Israel y entre los gentiles. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Dice, pero Shlomo se apegó a ellas y las amó. Baruch Hashem. ¿Cuál fue la primera idolatría que hizo el Melech Shlomo? La primera idolatría que hizo fue idolatrar las mujeres, que estuvo tanta, por ser él tan idólatras a las mujeres, que pervirtieron su corazón. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y esto es para que nosotros aprendamos, Baruch Hashem, y tratemos de corregirnos, para que no nos acontezca lo mismo. Baruch Hashem. El 3 dice, el versículo 3, y tuvo el Melech Shlomo 700 mujeres que eran princesas, o sea que se habían casado, pero si son princesas ya eran, porque eran esposas, y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. ¿Entendieron eso? Sus mujeres, las mujeres de Salomón, les desviaron su corazón. El corazón de Salomón era íntegro al soberano del universo, pero por ser idólatras a las mujeres, pues las mujeres lo arrastraron hasta sus dioses. El 4 dice, cuando Shlomo fue de edad avanzada, sus mujeres arrastraron su corazón tras dioses, tras otros dioses. Ya no fue totalmente del Altísimo, Elión, como lo había sido su padre David. Baruch Hashem. Ya el Melech Shlomo no era totalmente del Altísimo como lo fue su padre David. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Como el Eterno le otorga el libre albedrío al ser humano, así nos los otorga a cada uno de nosotros, y conforme a lo que nosotros queramos, pues el Eterno lo entrega en su propia concupiscencia para que hagan lo que desean, y si se lo encuentran bueno, pues por su pecado morirán. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El 5 dice, Shlomo siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. El 6 sigue diciendo, hizo lo que no le gusta al soberano del universo, en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Baruch Hashem. Hizo el Melech Shlomo lo que no le agradaba al soberano del universo, en vez de andar íntegramente como el ejemplo de su padre David, a quien el Eterno ensalza aún después de muerto. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. El 7 dice, por eso entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Eso hizo el Melech Shlomo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eso hicieron las mujeres del Melech Shlomo, el rey Salomón. Baruch Hashem. El 9 dice, y Hei Bajei se enojó
con el Melech Shlomo, porque se había apartado de él, se había apartado de su creador, de nuestro creador, Baruch Hashem, del Altísimo, Baruch Hashem, nuestro Elión, el poderoso de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces. ¿Se están dando cuenta, mis queridos hermanos y amigos? Esto es lo que hay que decir, que el soberano del universo nos libre, porque el soberano del universo, habiéndosele aparecido 2 veces al Melech Shlomo, Baruch Hashem, tuvo él la osadía, Baruch Hashem, de irse tras otro Dios, habiendo aparecido el soberano del universo, al Melech Shlomo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eso hace. Esa es la estrategia que usa a Satán. Esa es la carnada que pone a su anzuelo a la mujer, Baruch Hashem, para el hombre, para que caigan en su garra, que nos libre el soberano del universo de eso, Baruch Hashem, para que no nos pase lo mismo que al Melech Shlomo, Baruch Hashem. Dice, repetimos el 9, se enojó el rey del universo con el Melech Shlomo porque se le había apartado, de él, o sea, del Altísimo, su Elión, el poderoso de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces, Baruch Hashem. El 10 dice, y le había prohibido que siguiera otros dioses. Se lo dijo el mismo Eterno. No fue ningún profeta, el mismo Eterno se lo dijo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Repetimos el 10, y le había prohibido el Eterno que siguiera otros dioses. Shlomo no respetó las órdenes del Altísimo. Baruch Hashem. El 11 dice, y el Altísimo le dijo, ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza, dice el soberano del universo, el Melech Shlomo, ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Y esto está decidido, dice el soberano del universo, al Melech Shlomo, que está decidido, Baruch Hashem. No haré esto, le dice el Eterno, mientras vivas. En consecuencia, a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré, y aún así no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, que yo elegí. Baruch Hashem. ¿Se están dando cuenta, mis queridos hermanos y amigos? Qué tan bueno es el Eterno, y para siempre son su rajamín, su misericordia. Dijo que no le va a quitar el reino al Melech Shlomo mientras él viva, por amor a su siervo David, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y fue él mismo el que pecó, el Melech Shlomo, Baruch Hashem, pero no le quitó el reino por amor a su siervo David. Así que yo entiendo con esto, instrucción, que el Eterno, a los que le buscan desde lo más profundo de su corazón, aunque sus hijos pequen, pues el Eterno tiene misericordia, por amor a nosotros que le buscamos con toda sinceridad. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que sigamos buscando al Eterno y oremos por nuestros hijos, que si son desobedientes, pues sean obedientes, porque el Eterno escucha nuestra plegaria, Baruch Hashem, y restaura las cosas que están malas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y le dijo que se lo va a quitar el reino, Baruch Hashem, a su hijo,
cuando su hijo esté reinando en Israel, Baruch Hashem le quitará el reino, pero que no se lo quitará todo por amor a David su padre. Le dejará una lámpara encendida, Baruch Hashem, y esa es la lámpara que hoy en día está en Judá, para que no se pierda la cultura y la forma de buscar al Eterno, porque en esa nación, Baruch Hashem, está la lámpara encendida que dejó el Eterno para que busquemos conforme a su voluntad, Baruch Hashem. Y esa es la lámpara que nosotros debemos seguir. Esa cultura que le dio el soberano del universo a su pueblo Israel, Baruch Hashem, y que se encuentra allá en Jerusalén, la ciudad que el Eterno eligió para que habite allí su nombre, Baruch Hashem. Por eso es que nosotros, los judíos, nos ponemos cuando vamos a orar en dirección a Jerusalén, de donde sale el sol, Baruch Hashem, porque allá está el nombre del soberano del universo. Levantamos nuestras manos hacia Jerusalén, Baruch Hashem, y entonces hacemos nuestra plegaria, y es como si estuviéramos en Jerusalén, ya que escapa de nuestra mano el trasladarnos allá. Baruch Hashem, ve que tan fácil pone el soberano del universo las cosas, que no son tan complicados como muchos a veces quieren ponerla. Baruch Hashem, esa es la ciudad que el Eterno eligió para que habite allí su nombre, para que adoren a Él desde cualquier nación que estén con el frente a Jerusalén, y ya están como si fueran en Jerusalén. Baruch Hashem. Ahora, la división de las dos casas de Israel, que es Efraín, se encuentra al norte y Yahudá al sur. ¿Y quién profetiza esa división? Nada más y nada menos que el profeta Ahías, Baruch Hashem. El profeta Ahías, Baruch Hashem, profetiza eso. Dice el versículo 26, Jeroboam también se rebeló contra su Melech, Shlomo, Baruch Hashem, mientras estaba a su servicio, Baruch Hashem. Jeroboam se rebeló con Shlomo mientras él estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Serada, en la tribu de Efraín, y su madre Zeruya era viuda. Esto fue lo que aconteció al Melech Shlomo. Estaba edificando el millo, Baruch Hashem, y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Eso era lo que estaba haciendo el Melech Shlomo, Baruch Hashem, edificando el millo y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. El 28 dice, ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor. El Melech Shlomo se había fijado en la calidad de su trabajo. Lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajo forzoso. Eso hizo el Melech Shlomo con su servidor Jeroboam de la casa de Yosef. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El 29 dice, un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías le salió al encuentro. El profeta iba vestido con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo, Baruch Hashem,
Los dos se encontraban solo en el campo, Baruch Hashem, el profeta Ahías y Jeroboam. El 30 dice, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. O sea, le dio 10 pedazos del manto que llevaba nuevo. Porque esto dice el soberano del universo, el que tiene dominio y control, el Edión de Israel. Arrancaré el reino de la mano de Shlomo y te daré 10 tribus. Eso le dijo Ahías al profeta, a Jeroboam, siervo de el Melech Shlomo. Sin embargo, dejaré una tribu a Shlomo en consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que escogí en medio de todas las tribus de Israel. Esa fue la ciudad que escogió el Eterno en medio de toda la tribu de Israel, Jerusalén, Baruch Hashem, la capital de Israel, Baruch Hashem. El 33 dice, haré eso porque me abandonó. ¿Quién abandonó al poderoso de Israel? El Melech Shlomo, Baruch Hashem lo abandonó. Dice, haré eso porque me abandonó, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, y delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos, porque no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas, como David su padre, Baruch Hashem. Eso dijo el Eterno, Baruch Hashem, el Melech Shlomo. Nótense cómo ensalza el Eterno a David, su siervo, que le fue íntegro desde lo más profundo de su corazón, porque fue el Eterno que eligió a David, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem. Haré eso porque me abandonó, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, y delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos, porque no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas, como David su padre. Baruch Hashem, repetimos ahí mismo. El 33, el 34 dice, y Ahías, el Nabí, o sea el profeta, siguió hablando a Jeroboam, diciéndole lo siguiente. Baruch Hashem dice, Ahías, el Nabí, siguió hablando a Jeroboam, sin embargo, mientras viva no le quitaré nada del reino y lo mantendré en el trono en atención a David, mi servidor. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Miren lo que hace el Eterno, y fue él que pecó, Baruch Hashem, y el Eterno lo mantuvo ahí por amor a David su padre, Baruch Hashem, al que yo elegí y quien observó mis mandamientos y mis leyes. El 35 dice, le quitaré el reino a su hijo para darte a ti 10 tribus, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Daré, sin embargo, una tribu, Baruch Hashem, a su hijo, para que David, mi servidor, tenga siempre una lámpara delante de mí encendida en Jerusalén, la ciudad que escogí para que en ella habitara mi nombre. Baruch Hashem. Se están dando cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que no es por siempre,
es un castigo que le da eterno, Baruch Hashem, a Israel por el pecado que había cometido el Melech Shlomo, Baruch Hashem, de inclinarse a dioses extraños, el cual no había hecho su padre David, que fue y siguió al Eterno desde lo más profundo de su corazón. Baruch Hashem. Y en Jerusalén es que habita el nombre del Santo bendito de Israel, donde se encuentra el arca de la alianza, Baruch Hashem, la que cargaban los levitas cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Baruch Hashem. Entiendan, mis queridos hermanos y amigos, estudiemos las escrituras minuciosamente. Baruch Hashem, Adonai. Pues bien, el 37 dice: haré que reines sobre todo lo que desea, reinarás en Israel. Le dijo a quién, a Roboam, el hijo de Shlomo, Baruch Hashem. Y el 38 dice: si obedeces mis mandamientos y sigues por mis caminos y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos, tal como lo hizo David, mi servidor, yo estaré contigo. Baruch Hashem, dice el soberano del universo, Baruch Hashem, y Baruch Hashem a el Melech Roboam. Deben observar aquí que no se dio promesa a Jeroboam como se le dio a David de un reino duradero. A David se le dio promesa de un reino duradero, que nunca dejará de existir uno de la descendencia de David que reine en Israel. Baruch Hashem. Y a su nieto Roboam, Baruch Hashem, no era el designio del soberano del universo quitar el reino de David en perpetuidad. Baruch Hashem, no era el designio del soberano del universo quitar, Baruch Hashem, el reino, Baruch Hashem, de David. Baruch Hashem, y él lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por el pecado que cometió el Melech Shlomo. Baruch Hashem dice: y a su nieto Roboam, el nieto ¿de quién? De David. No era el designio del soberano del universo quitar el reino de David en perpetuidad. Se están dando cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que así que el Eterno no ha desechado a su pueblo Israel por siempre. Baruch Hashem. Estudiemos, analicemos este punto. Dice el versículo 39: te construiré una casa tan sólida como la que le edifiqué a David. Y por último, el 40 dice: Shlomo trató de asesinar a Jeroboam, Baruch Hashem, su siervo. ¿Por qué lo trató de asesinar? Después que se enteró de que de lo que había profetizado Ahía. Por eso, después de lo que había profetizado Ahía, el Melech Shlomo se enteró, entonces buscaba a su servidor Jeroboam. Baruch Hashem, no vayamos a confundir Jeroboam con Roboam, porque Roboam es el hijo del Melech Shlomo. Y Jeroboam era su servidor. Baruch Hashem. Entonces, perdón, mis queridos hermanos amigos,
anda una tripecita ahí, pero en el nombre de Yeshua HaMashiach reprendo todo, y así como yo creo, así mismo se sucederá. Pero porque pongo mi fe en práctica, creo en ese soberano, que todo lo que yo diga, así se hará conforme a su voluntad, no la mía. Baruch Hashem. Repetimos el 40, dice, Shlomo trató de asesinar a Jeroboam después que se enteró de lo que había profetizado Ahías. Y ya ustedes saben que lo que había profetizado Ahías, que se le iba a quitar el reino al Melech Shlomo, Baruch Hashem, durante su hijo estuviera gobernando. Baruch Hashem, y se le iba a dar a Jeroboam. Por eso el Melech Shlomo trataba de buscar y asesinar a Jeroboam, su servidor, porque quería luchar con su propia fuerza, queriendo hacer su voluntad. Baruch Hashem, pero el Eterno es que sabe cómo obra. Así que no seamos ilusos, tontos. Baruch Hashem. Pero se refugió en Egipto. Jeroboam huyó hacia Egipto junto a Sesó, Baruch Hashem, o Sisac, rey de Egipto, y se quedó en Egipto. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo quedó en Egipto? Nada más y nada menos que hasta la muerte del Melech Shlomo, Baruch Hashem. Y ya ustedes saben la historia, Baruch Hashem. Entonces, cuando su hijo Jeroboam llegó al poder, entonces él volvió con todos sus hombres, pidiéndole y suplicándole que liberara la carga que le había puesto su padre, una carga pesada. Baruch Hashem, pero él agarró y lo despachó y que volviera dentro de 3 días. Y buscó consejo de los ancianos que aconsejaban a su padre. Los ancianos le dijeron lo que debían de hacer, que era lo correcto. Y después buscó más consejeros a los de su contemporáneo, a los jóvenes que no tienen experiencia, porque la cana es la corona de la sabiduría del ser humano. Y todo el joven que se lleva de un anciano temeroso de Dios, créanme, que las más ricas bendiciones le caerán sobre él y toda su familia hasta que sobreabunde. Y ahí es que sale el refrán: el que se lleva de consejo, pues muere de viejo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces cogió hijo del Melech Shlomo, el Melech Roboam, los consejos de su contemporáneo, y por eso fue que se dividió el templo, el reinado en 2 casas. Baruch Hashem. Jeroboam con las 10 tribus que son Efraín y Judá con la tribu Baruch Hashem, que está al sur, Baruch Hashem, que era Judá y Benjamín. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, la división del reino, que ahora se hace en 2 casas, pero eso pronto se acabará a la llegada de nuestro Mashiach, que pronto está a la puerta. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Las 10 tribus que son de Efraín está hacia el norte, la componen Rubén, número 1, 2, Shimón, Dan, número 3, Neftalí, número 4, Gad, número 5, Asher, número 6, Isaacar, número 7, Zabulón, número 8, Manasés, número 9, Efraín, número 10. Esas son las que están al norte, Baruch Hashem. Y las que están al sur es Yehudá 1 y Benjamín 2. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, hemos concluido este tema, esperando que lo pongan en práctica, que no solamente sean oidores y lectores de la santa y bendita palabra de Dios, sino hacedores de la misma, Baruch Hashem, para que así podamos disfrutar
de un mundo por venir que está próximo. Baruch Hashem, ahora nos despedimos echándole la bendición que dijo el soberano del universo a Moshe para que le transmitiera a Aarón y a sus hijos, que eran los Cohanim, o sea, los sacerdotes, para que así bendijeran a su pueblo poniendo su nombre sobre su pueblo, y el soberano del universo derramaría la más rica bendiciones sobre cada uno de ellos. Baruch Hashem, y para que siga esta trayectoria, yo también hago lo mismo con estos grupos que buscan al soberano del universo desde lo más profundo de su corazón, porque así yo lo creo y así acontecerá para todo aquel que así mismo crea. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y decimos en el idioma sagrado, el idioma que le hablaba el Eterno a todos sus profetas, que era el hebreo, Baruch Hashem. Yevarechecha Adonai ve'echemerecha, Yera Adonai panav elecha v'yichonecha, Isa Adonai panav elecha v'hasen lecha shalom. Hemos dicho, que Dios te bendiga y te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz, amor y mucha felicidad, por los méritos de su Hijo amado Yahshua HaMashiach Amelech. Amén y amén. Hasta otro entonces, mis queridos hermanos y amigos, paz hacia vosotros. Beso y abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Shalom para todos. Bye.